Bueno, y al fin estamos de regreso en este maravilloso podcast, ya que la semana pasada se me fue imposible grabar un episodio, pero ya hoy estamos renovados, estamos con toda la energía. Adicional, el tema que vamos a hablar hoy es un tema que me toca directamente a mí y pues evidentemente nos toca a todos los seres humanos porque vamos a hablar específicamente de ese poder tan maravilloso que tenemos todos y que de alguna manera lo estamos usando no a favor de nosotros, sino que lo estamos usando para crear lo que no queremos, ¿ok? Antes de aclarar o antes de especificar cuál es el tema o cuál es el poder, quiero hablar sobre algo. Porque cuando yo diga cuál es el poder, tal vez la gente va a decir, es algo tan simple, o sea, me quedé para que me dijeras esto, pero me gustaría que abrieras un poco más tu pensamiento, tu mente, te abrieras a recibir la información que te voy a dar hoy, de la manera como la voy a abordar, porque inclusive el día de hoy no tengo ningún tipo de guión. No quiere decir que mis podcasts anteriores eran podcasts totalmente redactados y escritos, pero generalmente hago una guía para tener los puntos como a seguir y no perderme del tema. Pero hoy quería sencillamente abrirme y canalizar la información que quiero entregar, eh, y ver qué es ese mensaje que debo recibir yo, porque les cuento que todos los podcasts que yo grabo es información que yo siento que la recibo para mí y posteriormente para todo aquel que le llegue este podcast, es para quien debe o necesite escucharlo, ¿sí? Yo no estoy acá para decir que yo soy una maestra o que yo soy una persona que sabe más que otro o que yo soy una persona que tiene más conocimiento acerca de algo o no. Simplemente estoy compartiendo información que sí manejo, que sí estudio, que sí aplico en mi vida y que por ser algo que a mí me funciona y que le ha funcionado a todas las personas a la cual yo les he de alguna manera entregado esta información, pues decidí hacerlo a través de un podcast porque quizás tenga mayor alcance a otras personas que no necesariamente conozca directamente, sino que pues ahí están para escucharla. Bueno, el tema de hoy nos lleva a algo que cuando yo lo entendí en aquella oportunidad que me lo explicaron, yo dije, wow, realmente estamos hechos de esa manera. Y es que cuando algo a nosotros se nos presenta de una manera como fácil, fluida, como sin tanto esfuerzo, tanta dedicación, por alguna u otra manera nosotros no valoramos eso como valoramos algo que sentimos que nos esforzamos un montón, que sentimos que trabajamos duro, que nos costó, que fue difícil, que tuvimos obstáculos para obtenerlo y sin ir muy lejos. O sea, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo de quizás de dos personas que tienen ambas una fortuna muy grande, pero una de ellas se la ganó a través de la lotería y la otra se la ganó a través de muchos sacrificios, mucho trabajo duro, mucho esfuerzo, mucho contratiempo, mucho dolor, mucha sacrificio, creo que ya lo dije. Por eso es que son las palabras que generalmente tenemos en nuestro cerebro que indican que todo lo que se logre a través de mucho esfuerzo, dedicación y sacrificio es lo que realmente vale la pena. Y si yo hago una encuesta y pregunto cuál de las dos personas realmente se lo merecen o cuál de las dos fortunas tiene mayor valor, lo más seguro es que las personas, cuando escuchen la historia de vida de la persona que se hizo millonaria a través de esfuerzo, dedicación, de dolor, de sufrimiento, a esa persona es que van a decir, wow, sí se lo merece, wow, es espectacular, wow, lo valoro mucho, realmente es esa persona que se lo ganó de verdad, verdad, y vamos a menospreciar y vamos a decir que la persona que se lo ganó a través de la lotería simplemente tuvo suerte, es una persona que no se lo merece porque nada más hizo un billete de lotería y que esa persona no tiene el mismo valor que la otra persona sacrificada.
Piénsenlo y díganme si realmente es así o no es así. Porque es que esa es la información que hemos manejado durante toda nuestra vida y es como lo que se le da valor y al otro no. ¿Esto qué pasa? Que esto no solamente nos afecta en ese aspecto, sino que nos afecta en muchos aspectos de nuestra vida. Cuando, por ejemplo, estamos intentando lograr un objetivo, lograr un sueño o una meta, y de repente todo se empieza a dar así fácilmente y lo dudamos y decimos, no, esto está raro, esto no es así, porque hasta que no veamos que las cosas se nos ponen fuertes, que se nos ponen difíciles, que sobrepasamos obstáculos, decimos que vale o no vale la pena. Y esto pasa con todas las técnicas o la herramienta o las herramientas o los consejos, sugerencias que se entregan a través de estas informaciones, o podríamos decir de esta sabiduría universal de cómo crear una vida diferente a través de pensamientos diferentes. Cuando, por ejemplo, te dicen, no, es que las cosas, más allá de que las crees por tus propias decisiones, es que están creadas previamente de tus pensamientos. La gente dice que no, que eso es tontería, eso no tiene ningún sentido, porque pensar para nosotros es algo automático. Pensar para nosotros es algo fácil, es algo que hacemos todos los días, pero precisamente qué tipo de pensamientos tenemos. Cuando le decimos, por ejemplo, que para mejorar tu salud y para quizás tener un balance y un equilibrio en tu cuerpo, pues es importante tener una alimentación sana, o es importante tener unos pensamientos que te digan a ti mismo que estás sano y saludable. Para las personas eso no tiene valor porque es algo que tú no estás haciendo con esfuerzo y sacrificio. Entonces para ellos tiene valor irte 3 o 4 horas al gimnasio. Yo no estoy diciendo que ir al gimnasio esté mal, pero es que la persona, hasta que no sienta que sufre en el gimnasio, dice no, entonces esto no es saludable. Si una persona de repente no siente que está haciendo sacrificios a través de su alimentación, en vez de hacer una alimentación saludable, dice no, esto no tiene valor, esto no me va a dar resultado. En conclusión, las personas creen que las herramientas y técnicas más simples son las que menos hacen efectos, porque sencillamente no se están sacrificando, no están sufriendo, no están teniendo con problemas para alcanzarlo. Cuando estas técnicas son realmente, cuando uno las aplica realmente como se deben aplicar, son las más efectivas y comprobados pues por diferentes estudios, que las personas que estén interesadas pueden ahondar en el tema y verificar que es así. Cuando hablamos de la parte de los pensamientos es porque realmente, si ustedes se ponen, voy a dar un ejemplo que es un ejemplo que es como muy común, pero es como lo más simple que puedo darles. Y a mí siempre me daban un ejemplo cuando veía clases, era que me decían, si usted quiere un carro rojo, piense en un carro rojo. Y ese día, que está pensando en el carro rojo, lo más seguro es que en la calle usted se va a conseguir un montón de carros rojos por la calle. Y así pasa. Así pasa. Usted piensa en algo y eso se le va a presentar muchas veces durante ese día, mientras usted esté pensando en eso. Así es de sencillo. Si usted está pensando en que le va a pasar algo bueno, pues lo más posible es que pase. Si se está temiendo que le pase algo malo y solo se enfoca en eso, lo más posible es que también se materialice. ¿Son ejemplos simples? Sí, pero es que son ejemplos reales, son ejemplos que nos pasan diariamente. Yo me acuerdo que de repente alguna vez en la vida yo tenía como ese deseo de ser mamá muy joven, y en ese tiempo yo sentía que todas mis amigas salían embarazadas, que todas las personas que yo conocía entonces estaban embarazadas, y pues porque en eso estaba mi enfoque. Haciendo este preámbulo, entonces, así son los poderes que tenemos nosotros como seres vivientes. Son poderes que son tan simples que los damos por hecho, los damos por automático, y por darlos por automático es que lo estamos usando de una mala manera. Y el poder que yo les voy a hablar hoy, que es el que nos ayuda realmente a crear nuestro día a día, obviamente ligado con pensamiento, emoción e intención, es el poder de la decisión, el poder de decidir. Y eso lo quiero hablar desde el punto de vista desde que usted se levanta.
Desde que usted se levanta y abre los ojos, usted decide cómo va a ser su día. Si usted se levanta, abre los ojos y de una vez, no sé, se levanta de la cama y se da un golpecito en el pie y ya eso lo enfureció y eso lo mantiene de mal humor y maldice y dice malas palabras, lo más seguro es que ya de esa energía se llenó su cuerpo. Cuando uno no es consciente, cuando uno hace las cosas automáticos, entonces uno se queda enganchado a esa energía. Entonces uno va al baño y lo más seguro es que en el baño no hay papel higiénico o se acabó el jabón, entonces estoy dentro de la ducha y así se van a ir suscitando una cantidad de acontecimientos durante el día que me van a mantener en ese mood que yo comencé mi día, ¿sí? Cuando uno es consciente de eso, usted puede recanalizarlo. Y si de repente yo me pegué en el dedo y si me dio rabia y me dolió y expresé mi emoción, también yo puedo recanalizar y decir, bueno, listo, fue algo que pasó. Agradezco que todavía tengo dedo, agradezco de que no se me puso morado, agradezco que puedo caminar y cambio mi pensamiento y voy hacia algo mucho mejor. Entonces, el poder de decisión es un poder que usted usa en cada segundo de su vida, cada milisegundo de su vida, porque el poder de decisión no solamente empieza por decidir algo hacia afuera, sino por decidir inclusive desde adentro. Usted decide a qué pensamiento le presta atención y a cuál no. Y nosotros tenemos aproximadamente más de 60,000 pensamientos al día. Entonces, ¿cuántos de esos pensamientos al día usted decide tenerlo de una manera amorosa o de una manera negativa? Yo no soy partícipe del concepto de pensamiento positivo desde como es tratado la mayoría de las veces, y es que la mayoría de las veces tratan el pensamiento positivo como que una persona tiene que estar todo el tiempo feliz y cada cosa que pase es como que ignorarlo y decir no importa, pero igual estoy bien. Por ejemplo, no sé, me quedé sin trabajo, pero igual estoy bien. Mi pareja me dejó, pero igual estoy bien. A ver, ese tipo de pensamientos positivos es un pensamiento de falso positivo, porque si a ti te pasan esa cantidad de situaciones, hay emociones relacionadas con esas situaciones que uno tiene que expresar y que uno tiene que sentir y que uno no puede decir simplemente, ay, eso pasó por algo y voy guardando todas mis emociones, pero no las voy viendo, no las expreso, no las entiendo, no las comprendo. Por eso es que ese tipo de pensamientos positivos promulgados por muchas personas, yo no soy partícipe. Yo prefiero llamarlo pensamientos amorosos. Porque el pensamiento amoroso no quiere decir que no esté conectada con una emoción que a ti te haga sentir triste o que te haga sentir con rabia o que te haga sentir enojado o que te haga sentir con asco, que son lo que llamamos supuestamente emociones negativas. Cuando hablo de pensamientos amorosos es que yo decido expresar esa emoción, pero también decido comprender desde dónde viene esa emoción y el por qué y el para qué yo estoy sintiendo esa emoción. Y cuando yo logro sentirla, por ejemplo, si estoy hablando de una pérdida del trabajo, por ejemplo, y se siente frustración, se siente rabia, se siente impotencia, si la pérdida del trabajo no fue por su responsabilidad, sino quizás porque usted lo considera injusto, porque usted considera que eso no pudo pasar, que por qué le pasó a usted. Sencillamente entre esa emoción y diga, bueno, ¿qué pasó acá? Muchas veces cuando muchos consultantes venían a mí por la cuestión laboral, entonces yo decía, bueno, ese tipo de trabajo era el trabajo que tú querías. Y por alguna u otra razón, y no me van a creer, y siempre digo no me crean, sino que simplemente aplíquenlo a su vida. El 100% de esas personas me decían que no era el trabajo que soñaban, que no era el trabajo que realmente querían hacer y que simplemente era el trabajo que les estaba dando en el momento que necesitaban. Muchos de ellos eran trabajos que le daban mucho dinero, pero no le daban una felicidad, no los llenaba, no se sentían vivos. Y por alguna razón, pues la vida de alguna manera te da señales de que tienes que moverte de ahí y cuando uno se aferra a las cosas y uno dice, no, es que es aquí porque me da miedo que si me voy pierdo todo lo que tengo, la vida te patea y te saca. Así de sencillo. Y cuando andamos en esas emociones, yo le digo, bueno,
y qué realmente fue lo que sentiste. Pues y generalmente las personas sienten rabia y frustración porque fue la situación las que los sacó a ellos y ellos no tuvieron como ese coraje de tomar las decisiones por ellos mismos y decir me voy, ¿sí? Pero a la vez cuando ahondamos muchísimo más sienten un alivio porque de alguna manera ya no están ahí y la vida los pone a moverse y a seguir adelante. Y eso es lo que yo llamo pensamiento amoroso. Pensamiento amoroso es ver la situación, es sentirla, es expresarla, pero también ver el para qué me pasó esa situación, qué puedo aprender de allí, cómo puedo superarla, cómo puedo transformarla y cómo puedo seguir adelante. Si a eso le llamamos pensamiento positivo, soy pro pensamiento positivo. Pero si le llamamos pensamiento positivo es a ignorar las cosas y estar con una sonrisa y decir todo el tiempo y que todo va a estar bien, entonces cero pensamiento positivo y muchos puntos para pensamientos amorosos. Entonces, la toma de decisiones va desde ahí, desde cómo decido yo vivir cada minuto de mi vida, sin importar las cosas que me pasen, porque las cosas que me pasen también yo tengo una decisión de cómo las afronto. Si yo durante el día tengo una discusión con alguien, yo no digo que las personas no tengan discusiones, porque a veces hay ciertas discusiones que hay que tener. No estoy promulgando la violencia o promoviéndola, pero discusiones desde el punto de vista consciente, cuando yo tengo que poner límites, cuando yo tengo que poner stop, cuando yo tengo que hacerme sentir como una persona que tiene que ser respetada. Hay cierta manera de expresarlo, de discutirlo sin necesidad de agredir a nadie, y ese tipo de conversaciones o de discusiones, es que discusión más que una pelea es cuando dos personas no están de acuerdo en un tema y una persona argumenta una cosa y la otra argumenta lo contrario, y en algún momento de la conversación se va a llegar bien sea a un consenso o definitivamente pues una conversación que cada quien va a continuar como piensa y ya. Entonces, hay personas que nos quedamos enganchados y yo voy a hablar siempre aquí como desde nosotros, porque no quiere decir que a mí no me pase, a mí me pasa, no constantemente o no tanto como antes, y ya no me quedo en la inconsciencia de estar echándole la culpa a la otra persona, de estar juzgando a la otra persona, de decir es que la otra persona no tiene la razón, es que yo sí tengo la razón. La mayoría de las discusiones, nosotros cada quien va a defender su punto porque cada quien cree que es quien tiene la razón. Y es por ello que es como el orgullo, es como el ego defendiendo, es que yo soy la que sé la verdad y no tú, ¿no? Y bueno, eso, ahí puedes tomar una decisión de quedarte aferrado a esa discusión y que eso amargue toda tu vida, y eso va ligado, va mezclado con otro poder más, y es el poder sobre ti mismo. Cuando uno se queda aferrado a ese tipo de situaciones que pasan con el exterior, bien sea una discusión, una situación que no fue amena para ti, algo que te puso incómodo, y cuando yo me quedo pegada en esa situación o en ese tema o en esa persona, yo cedo mi poder sobre mí mismo y se lo cedo a esa persona. ¿Por qué? Porque yo estoy dejando que eso me afecte durante todo el día y que el resto de mis minutos, mis horas, mis segundos, mis momentos sencillamente estén todo el tiempo malgastados. Literalmente los malgastamos porque no hacemos más sino que quedarnos ahí pegados, y eso está mezclado nuevamente porque es que todo está conectado, y eso está mezclado y conectado con lo que se llaman los pensamientos obsesivos, cuando nos quedamos ahí dándole a la misma cosa, como estas ratitas que están en el arito, que le dan vueltas y vueltas y vueltas y nunca llegan a ningún lado. Bueno, así. Entonces yo decido cómo vivir cada situación. Y esto no solamente pasa cuando nos pasan situaciones bonitas, que me pasó una situación súper bonita, yo decido vivirla feliz. Pues obviamente todo lo que sea agradable va a ser mucho más fácil llevarlo, porque son cosas que nos causan sensaciones y emociones que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir alegres, que nos hacen sentir amados, que nos hacen sentir confortables, y todo ese tipo de emociones que realmente le dan aliento y le dan vida y le dan alta vibración a nuestro cuerpo. Pero esto se pone más a prueba es cuando pasan situaciones que nos incomodan, situaciones que no nos gustan, y ahí es cuando uno tiene el poder de decidir si yo sigo atado y sigo creando momentos difíciles para mí durante el día o no.
¿Por qué hablo de un día? ¿Por qué hablo de 24 horas? Porque al fin y al cabo ese es el momento que tenemos. Realmente, si me voy más al extremo, lo que tenemos es ahorita, estos segundos, estos milisegundos, este momento que respiraste, que inspiraste y expiraste. Esto es lo único que tenemos, ¿cierto? Ahora, en estos últimos meses, creo que estaba aplicando más que todo ese poder de decidir qué me puede afectar y qué no. Hasta cuándo y hasta dónde dejo que me afecte y hasta cuándo y hasta dónde le digo stop, y a partir de ahora lo vivo diferente. Pero es como desde allí, es como desde me está pasando, sí, me está doliendo, sí, me está dando rabia, sí, me siento tal, sí, lo expreso, lo digo, y posterior a eso digo, bueno, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué es lo que yo tengo que ver acá? Que yo tenga que quizás transformar o entender para sobreponerlo, para superarlo. Cuando uno supera ese tipo de emociones o situaciones desde allí, es muy, muy probable, y yo podría decir, yo puedo confirmarlo desde mi experiencia en un 100%, que la situación va a mejorar, se va a transformar, va a cambiar, inclusive las personas involucradas, y tú vas a decir, ¿qué pasó acá? O sea, ¿y cuándo cambió? ¿O por qué le dio esto? Pero es porque yo lo estoy haciendo desde mí, yo lo estoy viendo ahora con otra visión, con otra óptica. Si a mí me tropiezan en la calle, yo tengo dos decisiones, o mejor dicho, tengo muchas decisiones. Pero, por ejemplo, generalmente tenemos como dos lados, ¿no? Y en un lado es o me enojo y le digo algo y le respondo y le contesto o le busco pelea, o sencillamente sigo, si fui yo la que tropecé, pido disculpas y sigo adelante, y si no, pues sencillamente lo dejo pasar. Si estás en el tráfico y una persona te agrede en el tráfico, se te monta encima, te quiere pasar el carro porque sí o todo lo demás, tienes muchas opciones. Una de ellas es seguirlo y tocarle la bocina, la corneta hasta que se pare y ponerte a discutir y que las cosas se desenvuelvan a peor, o sencillamente dejar que esa persona, pues el problema es de ella, tú vas en tu camino, tú vas en tu velocidad y esa persona pues verá en qué va, en qué onda va, cuáles son sus pensamientos, sus emociones, y déjala ir y déjala pasar. Siempre digo eso, o sea, si es algo que no te está afectando directamente y que sencillamente pasa de esa manera, déjalo ir y continúa tú en tu momento de presente, en tu momento de tranquilidad, en tu momento de paz, y no permitas que lo externo te afecte más de lo que debería afectarte en caso de que tengas que aprender algo de esa situación o no. Entonces, este poder de decidir realmente crea nuestro día a día. Porque si ustedes ven, hay una imagen por allí que a mí me gusta mucho y no sé si es un meme, una imagen, no sé. Pero es esta imagen donde dos personas van en un autobús y una persona de un lado del autobús va viendo todo gris, todo negro, todo triste, y la otra persona va viendo todo lleno de colores, sol y flores y todo lo demás. Muchas veces a mí me dicen, es que tú vives en tu mundo mágico. ¿Y qué pasa? Digo yo, si es mi mundo mágico, lo estoy viviendo yo y no estoy afectando a nadie. Si en mi mundo mágico yo estoy siendo feliz, ¿por qué tengo yo que decidir vivir como vive otra persona? Porque esa persona quiere que yo viva así. Entonces, cuando ustedes tienen ese poder, esa seguridad, esa confianza, esa certeza de decir sí a lo que me hace bien y no a lo que sencillamente no me hace bien, ¿por qué los seres humanos seguimos insistiendo en ir por el camino difícil? En aferrarme a lo que me hace sentir mal, en aferrarme a lo que me duele, en aferrarme a lo que me hiere, en aferrarme a lo que me hace sentir iracundo, angustioso, ansioso. Y lo hablo desde el pleno corazón porque paso por situaciones así, pero cuando ya uno es consciente de que las ve, uno dice, ya estoy viéndote aquí, ya sé en qué situación estoy, y ahí existe, y ese es el poder, ahí es cuando activas el poder.
Ahí es cuando dices, listo, ya lo estoy viendo, me estoy hundiendo acá. ¿Tengo el poder de seguirme hundiendo o tengo el poder de decidir y salir al flote y seguir adelante y hacerlo diferente? Punto. Ese es el gran poder. Y la gente dice, eso es muy simple. No crean, no es tan simple para la mayoría de los seres humanos porque no estamos acostumbrados a eso. Porque eso se llama tomar responsabilidad de nuestra vida. Y los seres humanos no estamos acostumbrados a tomar responsabilidad de nuestra vida. Estamos acostumbrados a que las cosas nos pasen, a reaccionar. Nosotros realmente en vez de actuar, reaccionamos. Y reaccionamos porque estamos esperando que algo pase afuera para ver cómo actuamos nosotros o no. Y no estamos haciendo el trabajo de crear lo que nosotros queremos crear para ser actores y no reactores. No sé si me estoy explicando. Y eso es parte de lo que yo creo que hoy en día la humanidad tiene que trabajar mucho y hacerlo desde la honestidad consigo mismo. Si hay algo que yo sé que me está haciendo mal, por ejemplo, si hay un pensamiento que yo sé que me está haciendo mal porque me mantiene quizás de mal humor, porque me mantiene angustiada, porque me mantiene frustrada, porque me mantiene triste, porque me mantiene mal, porque sigo atada a ese pensamiento, porque sencillamente no hago el camino para pensar diferente. Sé que esto no es de la noche a la mañana y que no es como que, decido pensar otra cosa y ya. Porque yo sé que en el momento que dices, decido pensar en otra cosa, en esa otra cosa que te hace feliz vas a pensar 5 minutos y vas a volver a caer en el pensamiento negativo. Vuelvo y digo, porque ¿cómo trabaja el cerebro? El cerebro trabaja de la diferente manera. El cerebro trabaja de la siguiente manera. Y es que nuestro cerebro se trabaja a través de hábitos, ¿sí? A través de rutinas. Entonces, por eso, cuando nosotros estamos en ciertas situaciones o al frente de ciertas personas o en ciertas experiencias vividas con anterioridad que significan algo para nosotros, el cerebro va a reaccionar de acuerdo a esas experiencias previas. Por ejemplo, a nosotros, yo me acuerdo que cuando estaba pequeña, mis papás nos decían, no se mojen porque si se mojan cuando está lloviendo les va a dar gripa, ¿sí? Voy a dar ese ejemplo y voy a dar un segundo ejemplo que si mi mamá nos decía, tomen café por la mañana porque si no toman café les va a doler la cabeza. Eso no me lo dijeron un solo día, eso me lo dijeron constantemente durante toda mi vida mientras yo iba creciendo. ¿Qué hace eso en el cerebro? En el cerebro eso hace un camino neuronal, es decir, una de las neuronas que mantiene ese pensamiento se va reforzando, se va fortaleciendo hasta que crea un camino. Ese camino indica que cada vez que esa situación aparezca yo voy a reaccionar de esta determinada manera porque es la manera que supuestamente mi mente cree que es la mejor para mí. Entonces, cada vez que yo iba a salir a la lluvia, lo primero que yo hacía era buscar una sombrilla y era buscar algo para taparme, no tanto por el hecho de mojarme, sino por la consecuencia. Y la consecuencia era que si yo me mojaba, me enfermaba. Y literalmente eso pasaba. Si yo me mojaba, yo me enfermaba. Pero es porque esos fueron los conocimientos o la información que yo recibí. Y mi mamá la recibió de mi abuela y mi abuela la recibió de mis bisabuelas y ta. Igualmente, con respecto a lo del café, me decían, si no tomas café le duele la cabeza. Y mira, no pasaban 5 minutos que si yo salía de mi casa y no tomaba café, a mí me dolía la cabeza, literal. ¿Por qué? Porque eso fue un camino neuronal que fue fortalecido durante muchos años, por mucho tiempo. Y para crear un nuevo camino neuronal y para deshacer ese viejo, hay que ir dejando de pensar en ese viejo, porque es que los caminos neuronales se hacen a través de los pensamientos, y crear el nuevo. Para crear el nuevo, tengo que fortalecerlo. ¿Y cómo lo hago? Tratando de pensar la mayor parte del tiempo en ese nuevo pensamiento que me va a liberar de esa limitación que yo tenía, ¿cierto? Durante muchos años yo hice el intento de decirme a mí misma, de cambiar el concepto. Por ejemplo, yo decía, no, para mí la lluvia es abundancia, para mí la lluvia es salud. Cada vez que llueve, cosas maravillosas pasan en la tierra porque hace que la naturaleza sea frondosa, que crezcan flores maravillosas, porque el agua de lluvia alimenta a
a muchos animalitos, porque inclusive el agua de lluvia ayuda a los cultivos para la comida que llega a mi casa. Y yo empecé a darle el concepto a la lluvia diferente a que estar como mezclado directamente con la enfermedad. Y esto lo hice yo por mucho tiempo, hasta que mi mente, mi cerebro, inclusive mi cuerpo sensorial o mi cuerpo emocional lo aceptó de esa manera. Hasta que yo empecé a ver que cada vez que llovía me hacía sentir bien, me hacía sentir alegre, me hacía sentir feliz, y lo empecé a poner a prueba. Empecé a salir realmente a disfrutar de la lluvia y nada pasaba. A mí no me daba gripa, no me daba resfriado, no me daba nada, porque yo le cambié el concepto a esto. No quiere decir de que el 100% de las veces que salía la lluvia no me enfermé, pero eso es tema para otro podcast, porque eso está relacionado con los conflictos emocionales que yo estoy viviendo en ese momento y que lo puede detonar o no. Eso lo hablamos luego. Con respecto al café, empecé a hacer exactamente lo mismo. Yo decía, no, pero es que yo lo que necesito para salir a mi día a día es energía, es vitalidad, es alegría, es fuerza. Realmente si me tomo un vaso de agua también me va a dar lo mismo. Si me tomo un vaso de jugo me va a dar la misma energía. La energía proviene de mí, la energía no proviene del café. Cuando empecé a darle como ese concepto, es que si se fijan es cambiar los conceptos para ampliar mis posibilidades y quitar los que me limitan las posibilidades. Entonces yo empecé a aplicarlo nuevamente, empecé a salir sin tomar café y como que el dolor de cabeza daba muy leve, hasta que un día ya el dolor de cabeza no vino más nunca y yo no tomé café más por la mañana. Y hoy en día puede pasar semanas sin yo tomar un café en la mañana, en la tarde, en la noche y no me pasa absolutamente nada. Entonces, eso es el poder de decisión para poder aprovecharlo en su máximo. No es algo que sencillamente yo dije hoy, bueno, entonces yo ahora voy a pensar así y ya. No, es una práctica, es un trabajo que hay que hacer día a día. La pregunta que te tengo es, ¿estás dispuesto a hacer este trabajo? Porque es como estar constantemente observando tus pensamientos y observando tu comportamiento en diferentes situaciones y experiencias y viendo cómo puedes reaccionar diferente y tratando de reaccionar diferente. Es decir, ahí es donde aplicamos el concepto de vivir el presente, porque tú no te vas a dar cuenta cómo estás reaccionando, cómo estás pensando si estás en automático todo el día, si no estás observando tus pensamientos, tus mentes, tus emociones, tus comportamientos. Y cuando uno comienza, es que es tan maravilloso, es que es tan bonito sentir que tienes ese poder dentro de ti, sentir de que hoy me quiero sentir así, hoy me quiero sentir espectacular, hoy me quiero sentir divina, hoy me quiero sentir sexy, hoy me quiero sentir feliz, hoy me quiero sentir como una niña. Podemos decidirlo y hacerlo realidad. Y durante ese día hacer las acciones y tener las emociones que correspondan con esa decisión, en vez de decidirlo de otra manera. Y me pasa que tengo muchos días de que hoy me quiero sentir triste, o de que hoy me quiero sentir desesperada, o que hoy me quiero sentir que no, ya no quiero nada. Esos días existen, pero también existen conscientemente. Yo sé que ese día es así y sé que también ese día no puede durar más de lo que esté permitido durarme para mí, porque me va a comenzar a afectar emocionalmente y biológicamente, porque algo en mi cuerpo va a comenzar a resentir esa emoción que no me está haciendo bien. Entonces, ese es el tema. No sé cuánto llevamos acá de podcast, no tengo idea, pero era lo que quería yo compartir con ustedes el día de hoy, porque yo no quería como irme por una guía o como por un paso a paso, sino como sentirme libre de poder hablar de la manera apasionada como me gusta hablar de estos temas. Y es que me gusta hablarlo así, como que si yo estuviese hablando conmigo misma y diciéndomelo, y es así, porque todo lo que grabo generalmente lo escucho para ver qué mensaje vino para mí. A veces nos llegan informaciones o nos llegan cosas inesperadas, como que respuestas inesperadas y que nosotros estábamos esperando algo contrario y de repente me llega esta respuesta y yo no estaba esperando
esa respuesta, sino que yo estaba esperando era la otra que tanto ansiaba y que la respuesta que quizás me llegó no era la que yo quería, no era la que yo esperaba. Y en esos momentos está permitido sentirte triste, sentirte con nervios, con un poco de miedo, ansioso, porque es lo que te va a hacer sentir, porque uno siente una pequeña decepción por no recibir lo que uno estaba esperando, ¿cierto? Pero también está la opción de que una vez que tú ya te das cuenta que eso fue lo que sentiste, no inmediatamente, pero sí no le des mucha larga a quedarte allí, porque eso te va a llevar a un círculo de hundirte más, sino ver, bueno, es esta respuesta que obtuve, ¿en qué me beneficia? ¿Qué le puedo ver a esta respuesta que me traiga algo para que en la próxima vez sea diferente y tenga una respuesta diferente? Y eso me ha pasado muchas veces, o esta semana me pasó 2 veces. Y luego cuando intenté verlo de la manera como les estoy diciendo, que yo dije, bueno, pero a ver, voy a dar los dos, como que los dos ejemplos característicos. Y es que yo estaba esperando un documento aprobado. El documento me lo aprobaron, pero no por la cantidad de tiempo que yo estaba esperando que me lo aprobaran. Y en ese momento yo me sentí muy mal, muy frustrada, me sentí como con miedo y todo lo demás. Pero luego me dije a mí misma, pero espérate, hasta ayer ni siquiera tenías un documento aprobado. Había una opción de que te llegara una respuesta de no aprobado, pero te llegó aprobado. No es por el tiempo que tú querías, sí, pero es que hasta ayer estabas con algo que ni siquiera sabías que te iban a aprobar o no. Ahora, ¿qué opciones hay para que ese tiempo luego se amplíe un poco más? Busquemos, averigüemos. Cuando busqué y averigüé, existen muchas opciones para que ese tiempo se amplíe un poco más. Entonces, al principio cuando me ahogué como en ese vaso de agua y decía, no puede ser, que está bien. Pero luego es ver, como les estoy explicando, o sea, yo dije, pero espérate, porque hasta ayer no tenías nada aprobado y existía una opción de que no te aprobaran nada y sin embargo te aprobaron, no por el tiempo, pero existe la opción de poder ampliar ese tiempo. Entonces me parece genial cuando uno puede ver las cosas así, porque eso me hizo sentir bien. O sea, yo tomé acción, yo averigüé, yo vi, bueno, me informo qué más hay adelante, que no sé qué, agradecí primero que todo que ya me había llegado esa aprobación, agradecí con todo mi corazón que había llegado esa aprobación, porque les digo, había una opción de que no aprobaran y que hasta el día anterior pues no estaba aprobado, ¿cierto? Y una vez que uno agradece, las cosas se multiplican por 1000. Y bueno, este es como un ejemplo de lo que le quiero dar. O sea, no quiere decir de que yo simplemente voy a tomar el poder de decisión cuando me lleguen cosas buenas, sino también saber afrontar cuando me lleguen cosas no esperadas. Porque no quiero decir cosas malas, porque es que cuando decimos cosas malas o personas malas o situaciones malas, ya estamos poniéndonos como antagonistas, como en posición de pelea, como en posición de batalla contra eso. Y por ahí no es el camino. El camino es de la aceptación, pero la aceptación desde la comprensión. Y cuando yo lo comprendo, mi aceptación es genuina y me puede dar paso a yo seguir adelante. Entonces, no sé cuántas veces he dicho entonces, pero bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero les ayude, espero lo compartan con las personas que les pueda ayudar. Yo voy a seguir en este camino. Gracias por acompañarme en este camino de que, sin embargo, yo tengo más de 10 años en este nuevo estilo de vida para mí que amo, que lo vivo, que lo respiro. No quiere decir que no pase por situaciones, no quiere decir de que yo misma tenga que aplicar mis propias herramientas en mí constantemente, pero vamos a ser consciente. Me gusta ser consciente de que las cosas, de que yo soy la que está creando mi vida, de que yo soy la responsable, de que yo soy la que pone los actores, los extras, los paisajes, las decoraciones, y eso es, o sea, tienes el poder de decidir cuál es tu película, cuál es la temática de tu película, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cuáles son los personajes que hay dentro de ellos, y realmente así es la vida, amigos. Les agradezco mucho por haber llegado hasta el final
Y recuerden que si les gustó, compartir este video, suscribirse, activar la campanita para que sepan cuando tienen nuevo podcast o nuevo audio video en el caso de YouTube. Y agradecerles. Gracias, gracias, gracias y bye bye.